Ante la mirada sospechosa de los ojos de Beatriz, Subaru respondió y luego apretó su mano. La pequeña mano de Beatriz se entrelazó con la de él. Subaru dice, no estaría vivo si no fuese por ti, ¿bien? Beatriz dice, supongo que estás tratando de cambiar de tema lo suficientemente bien. Además, Subaru, algo está mal de hecho. Beatriz sigue explicando y dice, mientras estaba separado de Betty, Subaru no tenía ningún método para expulsar maná, supongo. Así que era natural que el maná se acumulara. Pero esta cantidad Subaru se queda en silencio y se pone a pensar sobre el maná acumulado era demasiado. Y antes de que Beatriz terminara su explicación, Gian interrumpe, nos dice, hermano, malas noticias, ese tipo Cecilus se adelantó él solo. Subaru dice, ¿qué? Güey dice, ¿y ahora qué? ¿Lo traigo de vuelta? O Subaru dice, no, por mucho que aprecie tu pensamiento, sería demasiado para ti, güey. Para empezar, es imposible que alguien detenga a Ceci. Güey dice, entiendo, Swarch. Todos movían sus banderas orgullosamente, ¿no? Y también estaba Luis, que estaba haciendo pegajosa con Subaru. Subaru dice, Luis, ¿podrías quitarte de encima? No voy a desaparecer de la nada otra vez, te lo aseguro. Hice las paces con lo que hizo que me llevara. Beatriz también estaba muy pegajosa con Subaru, ¿no? Pero Subaru obviamente a Beatriz sí la quiere, pues. Y Beatriz dice, Betty no tiene la intención de irse nunca, de hecho. Subaru dice, sí, te quedas conmigo. Y de repente Subaru notó algo en Tanza en su mirada. Y le pregunta, Tanza, ¿está todo listo? Tanza dice, sí, el batallón de las Pléyades está listo para partir en cualquier momento. Si todos estaban preparados para la batalla. Los camaradas de Subaru alzaban sus banderas orgullosamente, sus armas y sus espíritus de lucha. Con la moral alta y rebosante de motivación, el objetivo estaba a la vista. Subaru dice, ya que Ceci probablemente conoce mi plan sin que yo le cuente todo y cada uno de los detalles, seguro que esto es solo su diversión habitual. Bueno, comencemos todos, grita Subaru. Y todos gritan, ¡sí! Beatriz pregunta, Subaru, ¿qué pretendes hacer, supongo? Subaru dice, ¿no es obvio? Vamos a arruinar a esta estúpida guerra que comenzó mi padre de mierda. Capítulo 98. El batallón de las Pléyades. Seguimos con la historia. De repente vemos a Cecilus que hacía de la suya, ¿no? Donde Cecilus decía, actuaré como el heraldo de la justicia para ambos lados. Cecilus era muy poderoso y ponía en aprietos a los soldados del imperio, y fácilmente esquivaba y era rápido, y cuando se movía tan velozmente dejaba un rayo azul. Y entonces los soldados decían, ¿quién es este tipo? ¿Y quién es el que está allá dirigiendo a ese ejército? Cecilus dice, él es nuestro líder, el líder del batallón de las Pléyades. Cecilus dice, bueno, esto concluye el primer clímax. Se decía a sí mismo en voz alta, jefe, asegúrate de terminarlo extravagantemente, ya que Cecilus se había adelantado bastante, ¿no? Subaru, que estaba guiando su ejército, dice, hagámoslo, chicos. Alzando sus banderas, el batallón de Pléyades avanzó. Subaru gritaba, somos los más fuertes, y el batallón de Pléyades decía, el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte, gritaban, al son de las palabras de Subaru. Subaru seguía gritando mientras avanzaban y luchaban contra los enemigos. Somos invencibles, los Pléyades gritaban, invencibles, 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 invencibles. Gian, Weiss, Hydra, Gustav, el grupo de Orson, Olman Null, Rex, Misak, Kaxei, Maisel, Deron, Krekin, Kodroy, Penmele, Grashowell, Tanza, cada uno de ellos rugió en voz alta. Se refiere a todos los personajes que estaban, pues, ¿no? Y habían muchos más. Gritaban, Subaru decía, somos los más fuertes, somos invencibles. Y el batallón de Pléyades gritaba, invencibles, los más fuertes. Subaru gritaba, oh, inevitable destino. El Pléyades decía, adelante, dale, tras ellos. Subaru dice, aquí vamos. Y ojo con el batallón de Pléyades porque eran muy poderosos. Y la explicación se viene más adelante. Hacían añicos a los soldados enemigos y seguían avanzando ferozmente, con el espíritu de lucha inquebrantable. Un chico con cabello negro y ojos negros como el príncipe heredero de Cabello Negro, el rumor que se había difundido desde antes del comienzo de la guerra había venido aquí y estaba luchando con su ejército. Y un enemigo que se llamaba Guda estaba. Guda pensó sobre el rumor, ¿no? Y el enemigo que era Subaru, pues no, que estaba. Guda dice, vienen a apuñalar la espalda de nuestro emperador Vincent Volakia. Malditos traidores, Volakia o Volachia, no sé cómo se dice. Gustav decía, tengo que proteger a Swarch, ya que ahora es mi deber principal. Y así seguía la batalla, ¿no? Hacían añicos, el batallón de Pléyades hacía añicos a los soldados. Y se unían a los rebeldes, obviamente. Y decían, vamos. Guda estaba impresionado. Entre los enfrentamientos de los rebeldes y los soldados imperiales, estaban siendo una batalla épica. Guda vio un panorama incomprensible lo que estaba sucediendo. Después de todo, el batallón de las Pléyades, ojo con lo que estoy diciendo, el batallón de las Pléyades, un grupo amenazador de aficionados, aplastó al feroz general Guda Dialmo y a los fuertes guerreros que había entrenado.
Y esto se los voy a explicar. Supone que el batallón de Pleiades está lleno de novatos, veteranos, etcétera, ¿no? Y los soldados imperiales son personas muy preparadas y estaban ganando el batallón de Pleiades. Eran muy poderosos, con un espíritu de lucha inquebrantable, seguían avanzando y eran bastante feroces y atacaban y hacían añicos a los soldados imperiales. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a explicar. El batallón de la Pleiades hacía añicos como si fuese el mayor grupo extraordinario de personas. Y acá se nos explica que tiene que ver con la conferencia sobre la deficiencia de la magia Jin, ¿no? Sobre un tipo de habilidad, donde se menciona que su uso dependía de la habilidad del lanzador y el número de personas, y que a menudo se interrumpía la coordinación de las distintas operaciones de las personas. Se consideraba una tontería, ya que le había valido al ex emperador el apodo enigmático del emperador de la gran derrota. O sea, la historia nos narra más o menos que tiene que ver con la historia de la magia Jin, y se los voy a explicar mejor. Donde mucho antes se consideraba como algo hipotético que no se podía hacer, usar la magia Jin y usar a los soldados para unir y volverlo más fuerte, ¿no? Donde se decía que si esa habilidad era activada con la magia Yang, junto con el lanzador y el número de personas, todo el ejército, incluso cientos, miles de tropas, recibirían una mejora uniforme de la misma eficacia. Sin embargo, el nivel de la habilidad sería fortalecido, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la clave no sería necesariamente tener la misma cantidad de usuarios de magia Yang que la cantidad de tropas, y que había condiciones oníricas o milagrosas que podrían hacerlo, y que en el imperio esa posibilidad de poder activar esa habilidad con la magia Jin y las tropas habría sido un chiste, ¿no? Algo que Vincent se hubiera reído. Así lo narra la historia, ojo. Pero al parecer Subaru lo estaba activando. ¿Y por qué? Porque las condiciones se habían dado. Solo aquellos que aceptaron a Natsuki Subaru, o más bien a Natsuki Swarsh, como el centro de sí mismo, que sinceramente pensaron en él como su amigo y que sinceramente creyeron en él como su compañero, podían lograr este milagro. Es decir, Subaru era el epicentro de que todos estaban bufeados prácticamente, estaban aumentando sus habilidades y su poder de lucha, en pocas palabras. ¿Y por qué? Porque tenía que ver con la magia Jin y se había cumplido las condiciones, donde Subaru era el epicentro, y que en la historia de Volak muchos quisieron activar así esa habilidad, pero no podían porque todos eran soldados, no eran tan leales de considerarlo como un amigo, que digamos, ¿no? Y aquí se había cumplido las condiciones. Y así les sigo narrando, ¿no? Donde dice la novela: el efecto de fortalecer la magia Jin se aplicaría a cada uno de los individuos con los que Subaru compartió el efecto de Core Linux, es decir, todos sus amigos que trabajaron junto con él. El poder del pequeño rey, originalmente destinado a compartir heridas y cargas, Subaru... para aclarar por qué el batallón de Pleiades es tan poderoso, borra lo anterior. Para aclarar por qué el batallón de Pleiades es tan poderoso, recuerden el efecto de Core Leonis más Subaru, que tiene la magia Jin, y la historia nos narra sobre esta habilidad magia Jin, que había un tipo de enlace de habilidad para sincronizar con los soldados y aumentar su poder, su habilidad, y que muchos antes en la historia habían querido hacer, pero no se cumplían las condiciones. Y Subaru, que tiene Core Leonis, la magia Jin y toda la vaina, y se cumplen las condiciones, ya que Subaru activa Core Leonis cuando alguien lo reconoce como su aliado, y este batallón pues reconoce a Subaru como su amigo, como su aliado, etc. Entonces, al activar esto más la magia Jin y toda la vaina, el efecto se activó, y por eso todos los soldados eran poderosos, estaban bufeados, estaban con un espíritu inquebrantable, su poder de habilidad, etc. El poder del pequeño rey originalmente era destinado a compartir heridas y cargas. Ahora sería explotado para usar el poder que el rey solo no podía manejar, junto con sus amigos que lo apoyaban. Por lo tanto, el batallón de la Pleiades, los miles de no combatientes que viajaron con Subaru Natsuki, se transformaron en un ejército de guerreros y comenzaron a arrasar todos los campos de batalla en la capital imperial. O sea, Subaru, aparte del corazón de león, se había dado otra condición de la magia Yang, y estas coincidencias y condiciones que había reunido Subaru hizo que la carga no se le fuesen a él, sino que todo el ejército se bufeara y se apoyaran a sí mismo, ¿no? En pocas palabras. O sea, el efecto de fortalecer de la magia Yang, ojo, el efecto de fortalecer la magia Yang se aplicaría a cada uno de los individuos con los que Subaru compartió el efecto de Core Leonis, es decir, todos sus amigos. O sea, se estaba activando Core Leonis más el efecto de la magia Yang para bufear a los demás. Era un conjunto, ¿no?, de las habilidades. Y Subaru eso de la magia Yang lo estaba haciendo inconscientemente porque había reunido condiciones. Junto con Core Leonis se había potenciado bastante, pocas palabras. Por eso su ejército del batallón de Pleiades eran personas muy poderosas con un espíritu de lucha inquebrantable, y a pesar de que habían varios fanáticos de la lucha que no eran expertos ni veteranos, ahora eran unos capos. Capítulo 99, aquellos que gobiernan el cielo. Y así, bueno, el batallón de Pleiades seguía
seguía domando la batalla, ¿no? Siendo añicos los soldados enemigos. Capítulo 99. Aquellos que gobiernan el cielo. Beatriz estaba analizando la situación. Se quedó sin palabras ante el poder destructivo del batallón de Pléyades dirigido por Natsuki Subaru, un grupo de aficionados que cargaron furiosamente contra las fuerzas enemigas, aplastando a los soldados imperiales bien preparados y bien armados. Subaru y Beatriz cabalgaban un caballo Gawelin rojo que seguía moviéndose mientras el ejército avanzaba. El grupo que avanzaba bajo esta bandera estaba bajo la influencia de la poderosa magia Yang. Así es, recuerden, se había dado la condición que se había activado una magia poderosa de Yang. La poderosa magia Yang se había activado porque Subaru había cumplido condiciones y Subaru ni idea. Subaru había activado Corlen en sí, pero lo de la magia Yang, de esa habilidad, ni idea Subaru. Él inconscientemente lo estaba haciendo. Y Beatriz nos explica, ¿no? Que Beatriz comienza a analizar y hablar así consigo misma, y nosotros los lectores lo entendemos como la explicación de la historia. Que esto era la excitación del sudario mágico. La excitación del sudario mágico. Así se llamaba la habilidad. Beatriz murmuró algo sobre una técnica onírica que había existido como término durante cientos de años, pero que nunca se había considerado valiosa, lejos de tener un uso práctico. Así es. Subaru inconscientemente había activado la excitación del sudario mágico. Beatriz comienza a recordar que incluso la bruja Echidna, que sistematizó toda la magia, le dio un nombre provisional y la dejó como una antigua fantasía, una técnica que no podía ser reproducida por un individuo, pero Subaru la había activado. Y aquí se nos explica mejor que la excitación del sudario mágico, esa habilidad, ese poder que se está activando, era una forma de manifestar por la fuerza de un método de flujo, utilizando el maná que circula dentro del cuerpo para fortalecerlo e induciendo un efecto similar a pesar de un enfoque diferente de la magia ya. La fuerza sobrehumana era un término que a veces se usaba para describir la ruptura de los propios límites físicos cuando se enfrentaba a una situación peligrosa, produciendo un poder incomparable con la condición original de uno. Y así Beatriz nos explica, pues, ¿no? que la excitación del sudario mágico se usaba en el campo de batalla hace mucho, pero que era difícil que ni siquiera un individuo podría hacerlo, y que era usado por una pequeña tribu de guerreros que lanzaban un grito de batalla que provocaba un efecto similar. Sin embargo, ellos debido a la desventaja numérica, desaparecían en la guerra y se perdió la habilidad con el tiempo, ¿no? Y tenía que ver esta habilidad con un método de flujo, o sea, más condiciones. Y así Subaru gritaba: somos los más fuertes, los más invencibles. Y el batallón de Pléyades gritaba: los más fuertes y más invencibles. Así es. Mientras el batallón de la Pléyades avanzaba, Subaru gritaba con todo el furor de la batalla. El resplandor de excitación del sudario mágico estaba activado, ya que se habían cumplido condiciones, era un entorno ideal. Esta excitación del sudario mágico, que en términos de magia Yang significaba la mejora de los 5 sentidos, un aumento significativo de la capacidad física, un aumento en la dureza física, así como un aumento desconcertante en la capacidad cognitiva, además de tiempo de reacción, en lo que solo podía verse como un estado irregular de múltiples mejoras. Y es por eso eran muy buenos, por eso estaban arrasando el batallón de Pléyades. Cada miembro del batallón de Pléyades se había convertido en un valiente guerrero que valía por 1000 guerreros. Aún así, Subaru ordenaba: abrácenlos, pero no los maten. Háganles pensar que no tienen ninguna posibilidad en una pelea. Los Pléyades gritaba: entendido, jefe, de la misma manera que fuimos salvados por ti. Si el Subaru no quería matar a las personas, solo herirlas, noquearlas, dejarlas fuera de combate. Beatriz estaba impresionada por Subaru, por lo que había logrado, por su ejército y por la activación de la excitación del sudario que estaba haciendo Subaru. Pero que Subaru lo hacía inconscientemente, no lo de la excitación del sudario. Beatriz estaba impresionada por Subaru y sí, sorprendida. Entonces le pregunta a Subaru: Subaru, ¿hasta qué punto has pensado en esto de hecho? Subaru dice: oh, lo siento, todos están siendo tan ruidosos, pero si todos estamos gritando enfáticamente hagámoslo, esto nos emocionará, nos emociona a todos, ¿no? Beatriz dice: eso es ridículo, Subaru. Eso es ridículo, supongo. Así es, Subaru no se había dado cuenta que había activado una habilidad fuerte y poderosa. Aparte de Corlenis, Beatriz inmediatamente entendió la respuesta de Subaru. Subaru y todas las personas a su alrededor no sabían nada sobre la excitación del sudario mágico, por lo que no había forma de que pudieran entenderlo. Así es, lo habían activado todos en conjunto de forma inconsciente, porque se habían reunido las condiciones necesarias. Beatriz ignoraba por completo el hecho de que Natsuki Subaru era el único en todo el mundo que podía convertir esta teoría de la bruja Echidna en una realidad, que podría convertir esta teoría en práctica con su utilidad del pequeño rey. Así es, era una habilidad difícil, ¿no? Excepcional, que se había perdido con el tiempo y que casi era imposible de hacer porque se necesitaban muchas condiciones, pero Subaru la había activado inconscientemente en conjunto con los demás, debido también a la habilidad del pequeño rey, ¿no? Ya que Subaru tenía la autoridad del pequeño rey. Acuérdense de
de eso. Y Beatriz lo había comprendido. Y Beatriz estaba orgullosa, ¿no? Y dijo, precisamente por eso eres la pareja de Betty. De hecho, el abrazo de Natsuki Subaru. Beatriz afirmó su situación mientras su maná agotado se reabastecía durante su tan esperado reencuentro. Beatriz dice, si tienes la intención de quitarle el viento a las velas del oponente, supongo que podría evitar que se reorganicen. Con un ligero movimiento, Beatriz dirigió su pequeña palma hacia la gran cantidad de soldados imperiales que habían sido volados. Beatriz había tomado en cuenta los deseos de Subaru, y Beatriz dice, él llama. Cada miembro del batallón de Pléyades, Beatriz ejerció su propio poder extremadamente mejorado. Una neblina negra descendió sobre las cabezas de los soldados imperiales que defendían el cuarto bastión uno tras otro, robándole sus pensamientos, deteniendo su voluntad y luchando y privándolos de la oportunidad de contraatacar. Así es, Beatriz también estaba bufeada, ¿no? Entonces activa su habilidad y el batallón de Pléyades arrasaba. Esta noticia llegó a los oídos de Abel en el campamento principal, mientras que él estaba dirigiendo ahí la batalla, ¿no? Con los informes que iban y venían. A Abel solo le había llegado a los oídos que había un grupo de avanzada que había llegado del oeste y que se había enfrentado a los soldados imperiales con una fuerza abrumadora que había colapsado la línea defensiva enemiga. Una voz dice, Dios mío, aparecieron justo cuando estábamos a punto de jugar nuestra carta de triunfo y robaron completamente el centro de atención. Qué estimulante. Esa voz era de una mujer, era de Serena Draco. Serena se había reunido con Abel. Abel dice, tenía la impresión de que tus refuerzos estarían compuestos por escuadrones de dragones voladores. Serena dice, tranquilo, los que están ahora en ese campo de batalla arrasando al enemigo es algo inesperado. Abel dice, no es por tu propia voluntad. Serena dice, ellos no son de mi ejército. Y así, Serena había traído su ejército también, ¿no? Pero el batallón ya se había adelantado. Y vienen los escuadrones de dragones voladores a pelearse. Abel no entendía cuál era el propósito de este batallón. Obviamente ni él ni Serena saben pues que el que lidera es Subaru, pues no, el hijo legítimo, el supuesto hijo legítimo. No tienen ni idea, solo se enteraron de que hay un batallón que se unió a la batalla y que está arrasando, ¿no? Está arrasando al enemigo. Serena comienza a dar informe a Abel, donde se dice que este batallón, hay informes que dicen que han estado avanzando día y noche sin cesar para llegar a tiempo a este campo de batalla. Así es, amigos. El batallón de Pléyades había estado avanzando día y noche para poder avanzar y llegar a tiempo al campo de batalla en la capital. Serena dice, entonces, gran general de Máscara Oni, ¿te parece esto una batalla de desmoralizados? Serena sigue hablando y dice, no. Su líder parecía ser uno de los príncipes herederos de Cabello Negro que estaba en la boca de todos. Serena sigue hablando y dice, pensé que esa historia era algo de reír, pero es algo sorprendente porque se destaca como si él realmente fuese tu hijo. Le dice eso porque supuestamente para que tenga un ejército, un batallón y sea poderoso, pues la astucia y algo como que caracterizaba a los que estaban en el imperio, pues sobre todo a los descendientes de los emperadores, ¿no? Que eran así sangrientos, sádicos, calculadores, fríos, etc. Pero Abel lo niega. Serena dice, vamos a mostrarle a su excelencia el emperador, quien nombró a este draconiano tosco e insolente, la diferencia entre los dragones voladores salvajes y el disciplinado escuadrón de dragones voladores. Así es, empieza la batalla. Serena había llegado con sus dragones voladores que iban a luchar con los dragones de Madeline, que eran más salvajes e indisciplinados, según ella. Y recuerden que Mesoreia había sido llamado, ¿no? Ahí estaba Mesoreia. Dice, yo soy Mesoreia, de acuerdo con la voz de mi amado hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Emilia, al ver esta escena, grita, línea de carámbanos, Mesoreia, no puedo dejarte ir donde están los demás. Emilia la tenía difícil por la batalla con Madeline, y ahora había otro problema, este dragón grande llamado Mesoreia. Emilia había creado una barrera de hielo para impedir que Mesoreia saliera, ¿no? Y el clima, recuerden que todo estaba de hielo, todo que había hecho Emilia, pero había reducido el lugar donde estaba usando su magia, pues no lo estaba extendiendo a lo loco. Mesoreia seguía repitiendo la misma frase. Emilia recordaba su batalla con Volcánica y lo difícil que la había tenido y que casi le había volado la cabeza por un resoplido de su nariz. Emilia dice, Mesoreia, por favor, solo escúchame, no quiero pelear con Madeline. Y Mesoreia seguía repitiendo las mismas palabras, yo soy Mesoreia, de acuerdo con la voz de mi amado hijo me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Emilia dice, justo como pensaba. Eres como Volcánica, dijo Emilia. Emilia sigue hablando y dice, has envejecido demasiado y has olvidado todo seguro, ya que Mesoreia seguía hablando, diciendo las mismas frases, ¿no? Capítulo 100. Una mirada de cambios en los bastiones. Emilia activaba a sus soldados de hielo y sus flechas y atacaba y se defendía y no le hacía nada a Mesoreia. Emilia decía, Madeline, escúchame. Madeline decía, cállate, no te dirijas a ese dragón tan casualmente. Emilia dice, línea de carámbanos, activaba sus habilidades, ¿no? De pared de hielo. Madeline atacaba poderosamente y Mesoreia también, ¿no? Y Emilia la tenía bastante difícil.
estaba en aprietos. De repente las palabras de Mesoreiran cambiaron un poco. Dijo: yo soy Mesoreia, de acuerdo con la voz mía, de acuerdo con la voz de querida niña. Emilia dice: ¿qué pasa? De repente te duele la cabeza. Mesoreira estaba en silencio. Y de repente Emilia notó signo de voluntad e inteligencia en los ojos de Mesoreira. Emilia dice: finalmente podemos hablar. Mesoreira dice: creo que te lo dije, humano. Emilia dice: este dragón no tiene nada que decirte. Emilia dice: ¿Madeline? El dragón abrió la boca y exhaló el aliento que tenía, una luz blanca, y el aliento de la esencia del dragón de la nube llenó el mundo. Y después la historia nos lleva con nuestros aliados donde estaba Asir, donde ve el escuadrón de la alta condesa. Los dragones se acercaban, los aliados dragones, ¿no? Los dragones voladores, y se iban a batallar contra los dragones de Madeline. Sir se decía a sí mismo: espero que la señorita Beatriz esté a salvo. Por favor, que haya salido ilesa, ya que se acordaba de lo que había pasado, pues, ¿no? También nos lleva a la historia con Tarita y Miselda, que la tenían difícil batallando. Cuando de repente Tarita y Miselda se encuentran con Ran, se encuentra con una chica de pelo medio rojo rosado, y ella le dice, comienza a hablar, ¿no? Y Tarita y Miselda dice: tu rostro se ve exactamente como el de una chica que conocemos. Y Ran dice: ¿te llevas bien con esa chica de la misma cara? Miselda dice: al menos la queríamos bastante. En ese caso, dice Ran, estoy segura de que ella y ustedes se llevan muy bien. Así es, Ran había aparecido. Ran dice: entiendo la situación, supongo que no haya ninguna mujer cobarde en este momento, ¿verdad? Y Ran también se tira sus monólogos que no aportan nada, ¿no? Tarita dice: no te he conocido antes, pero estoy convencida de que eres una guerrera fuerte igual que Ren. La historia sigue donde nos lleva con Garfield y Orvar, que están luchando, ¿no? Obviamente recuerden que Orvar es un general divino, a diferencia de Kafma, que era de segunda clase. Es una diferencia abrumadora. Entonces Garfield la tenía muy difícil, en realidad la tenía demasiado difícil. Y más que estaba en desventaja por la mala condición que tenía y estaba herido, Orvar le estaba dando una paliza en realidad. Entonces en ese momento justo aparece Roswaal. Roswaal dice: Ran está en un campo de batalla diferente. Le dije que retrocediera, pero ella no escuchó. Roswaal decía: ya me he enfrentado a combates a muerte después de todo con un shinobi en el pasado. Sonriendo, Roswaal había llegado y se une a la batalla. Y otra vez la historia nos lleva al momento donde Mesoreia abrió la boca y botó su aliento, ¿no? Donde Emilia activaba su línea de carámbano para defenderse, pero más que para defenderse, para desviar el ataque, no iba a morir. Mesoreia decía: desaparece, humano. Seguía la batalla épica. Entonces Emilia estaba en problemas, en muchos problemas, y una voz se escucha que se ríe: ja ja ja. Es algo realmente soñador y maravilloso de imaginar, pero desafortunadamente no. Estaba atascado allí, así que simplemente lo pateé. Y aquí había pasado que mientras Emilia estaba defendiéndose usando su línea de carámbanos, de repente el arma de Madeline, que era la hoja alada voladora, había salido volando y ¡pum! Le cae en la cabeza de Mesoreia. Emilia dice: ¿qué? Porque recuérdense que Emilia había tirado esta arma bien lejos, ¿no? Y el que lo había hecho no era nada más que Cecilus, se había unido a la batalla. Eso lo dice: estaba atascado allí, así que simplemente lo pateé. Emilia acertó y así ya. Y seguía hablando, ¿no? Y dice: esto es maravilloso, como una artesanía bastante hermosa. Una espada legendaria sería apropiada, pero si solo es por la apariencia, me gustaría poner en mi lista de candidatos. Emilia dice: gracias. Y seguía hablando. Cecilus dice: no. Si que deberían decir gracias, debería ser yo. Una luz blanca y roja dividió el cielo azul. Me preguntaba qué camino tomar, pero cuando llegué corriendo encontré un gran dragón y una hermosa mujer esperándome, como se esperaba de mí. ¿No crees que mi tirón es demasiado fuerte? Emilia dice: y el niño seguía hablando, dice: ¿no crees que es demasiado fuerte? Y Emilia dice: creo que es realmente fuerte. Y el niño dice: cierto. Y sigue hablando el niño y dice: el gran escenario ha llegado. Vamos, todos miren. No parpadees y te pierdas el gran momento del rayo azul, Cecilus Sigmund, o te repetirás por el resto de tu vida. Presentándose, el niño había empezado la batalla épica. La historia nos narra y nos lleva a otro momento. Capítulo 101. El amor es una llama. La historia nos dice que en el campo de batalla, que había una lucha por la capital imperial, habían dos lugares que se habían transformado en escenas que se destacaban particularmente. Uno de estos lugares era el segundo bastión, donde el dragón nube había llegado desde más allá del cielo y estaba extendiendo sus alas y preparándose para atacar, ¿no? Otro de los lugares donde estaba el clímax era el primer bastión, donde el cielo abrasador se había teñido de rojo. Allí el poder de una mujer joven en el centro de todo había hecho que el entorno fuera tan duro que la supervivencia de cualquier organismo vivo estaba en peligro. Y estaba Araquilla, ¿no? Que comía espíritus, absorbía su poder y toda la cosa. La historia nos da un detalle, ¿no? Dice que el método por el cual se devoraban los espíritus, si bien extraían el poder de los espíritus, era una técnica muy poco convencional, que el método de pasar por alto varias condiciones para extraer nada más que su poder estaba acompañado de muchos riesgos. Esa fue una gran diferencia con los usuarios de artes espirituales. O sea, la historia nos narra que si bien esta técnica es poderosa, también tiene sus
sus ventajas. Luego la historia sigue. Y así seguía la batalla épica de Araquilla contra Yorna y Priscila, o Priscilla. Y seguían los ataques. Acuérdense que la técnica del matrimonio del alma permite que muchas de las ofrendas que pueda tener el usuario reemplacen el ataque y todas estas cosas, ¿no? Gracias a eso, Yorna no había resultado herida físicamente y sus movimientos no se vieron obstaculizados, incluso cuando luchaba contra el monstruo literal que era Araquilla, ya que Araquilla daba unos ataques muy poderosos. Y Yorna decía, si tan solo pudiera deshacerme de este dolor en mi pecho. Y Priscila exclamó, así que la horquilla se hizo añicos. Al igual que el otro adorno para el cabello hace un momento, se están eliminando lentamente, querida madre. Y Yorna hablaba sobre sus preciados hijos, ¿no? O sea, no que eran hijos literalmente, sino hijos en sentimiento, que les habían dado ofrendas y toda la cosa. A lo que Priscila dice que eso era una cosa muy adorable que decir. Y también como que se burlaba un poco de Yorna. Priscila le decía a Yorna, yo nunca te he presentado en un regalo, ¿acaso no soy tu amada hija? Así no, pero era un roce de palabras un poco picante, pero sin mala intención. Recuerden que Araquilla es muy poderosa, no es cualquier enemigo, así que tenían difícil la batalla. Estaban dando una batalla épica entre Priscila, Yorna versus Araquilla. Y Araquilla estaba con toda la intención asesina. Y Priscila exclama, así que me dijiste que me convencerás y me harás la reina, incluso si me vuelas las extremidades. Qué macabra esperanza. A lo que Yorna le decía y le preguntaba en medio de la batalla, no le preguntaba a Priscila, ¿te arrepientes, Priscila, de cómo terminó siendo Araquilla? Priscila dice, tonterías, todo en este mundo está hecho para mi conveniencia. Sí, ya saben la personalidad típica de Priscila. Yorna decía, yo también estoy llena de remordimientos. La historia nos narra ciertos detalles, ¿no? Como el narrador así de la historia. Nos dice que era una ironía cómo había pasado el tiempo y cómo se habían desarrollado los acontecimientos de una manera tan inverosímil que Yorna y Priscila se reencontraron. Se reunieron no como Sandra y Prisca, sino como Yorna y Priscila. Y gracias a un milagro que originalmente nunca debería haber sido posible. Madre e hija estaban pasando juntas por este infierno rojo, por esta batalla que era todo un caos. Y de repente Yorna dice, te amo. Un momento después de las palabras de Yorna, Yorna dice, te amo. Un momento después, la espada Yang levantada de Priscila estaba a punto de chocar con ataques de agua y rayos directamente sobre ella, cuando desaparecieron repentinamente. No desaparecieron con el humo. Sin duda, fueron cortados por el corte de la espada Yang. Sin embargo, el destello de espada dibujada por la atesorada espada carmesí fue aún más refinado y cegadoramente rápida que antes. Priscila dice, esto es. Con una leve exhalación de sorpresa en su voz, la frente bien formada de Priscila se arrugó. O sea, Yorna al decir te amo, acuérdense de su habilidad y toda la cosa. Al decir estas palabras se había originado un vínculo con Priscila. Se activó la habilidad. Y obviamente pues las llamas dentro de Priscila, como que hubo un bufeo obviamente, ¿no? Era el vínculo que Yorna compartía con su amada hija, tomando forma como la llama que ardía en sus ojos. Priscila estaba erguida, con la preciosa espada carmesí en la mano y el ojo izquierdo en llamas. Así es, como que hubo un mayor bufeo de parte de Yorna, ¿no? Porque ella activó su habilidad. Acuérdense lo que pasa cuando activa su habilidad, la persona se vuelve más poderosa y todo eso. Yorna dice, Priscila dice, por fin estás dispuesta a reconocerme como tu propia hija, querida madre. Yorna dice, qué descarada, no seré una madre tonta que solo mira mientras te alejas en la distancia. Si vas, yo también iré al mismo paisaje infernal. Así hubo un intercambio de palabras, pero con buenas intenciones, nunca fue con malas intenciones. Eran palabras picantes. Y Araquilla al ver esto como que se puso muy molesta. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes a la princesa? Dejando al descubierto su ira, Araquilla mostró el ojo rojo desprovisto de toda luz debajo de su parche. Yorna se reflejó en ese ojo, incapaz de ver. O sea, Araquilla estaba bastante molesta. Araquilla estaba muy molesta y dice, la princesa es mía. O sea, Araquilla era recién de Priscila, ¿no? Priscila dice, no te equivoques, Araquilla. Incluso suponiendo que tus deseos fueran a ser tolerados, e incluso suponiendo que yo los concediera, seguiría siendo mía y yo nunca sería tuya. Priscila dice, y yo nunca le concedería nada a nadie. Ya saben cómo es de arrogante Priscila, ¿no? Y Priscila dice, y yo nunca le concedería nadie a nadie. O sea, Priscila hablaba con arrogancia y así despectiva. Cuando de repente, ¡pam!, le da un golpe en la cabeza a Priscila. Y Yorna le había dado un golpe en la cabeza a Priscila. Y Priscila dice, madre querida, ¿por qué me golpeaste en la cabeza? Y Yorna dice, no deberías hablar de esa manera. No recuerdo criar a mis hijos para que fueran tan altos y poderosos. Así es, somos Tean Yorna. Como que Priscila se merecía su lapo, ¿no? Ya sabes cómo es de arrogante y todo imperiosa. A lo que Priscila dice, querida madre, no recuerdo haber sido criada por ti en primer lugar. Yorna dice, en ese caso,
Parece que finalmente ha llegado la oportunidad. Diciendo esto, Yorna bajó el Kiseru que había golpeado la cabeza de Priscila con un ruido sordo y lentamente sacudió la cabeza antes de mirar a Araquilla. Araquilla como que se quedó un poco sorprendida, ¿no? Que había pasado. Yorna dice: finalmente me has visto, general de primera clase Araquilla. Ha llegado la oportunidad de expiar mi falta de virtud al no disciplinarte junto con Priscilla, como debería haberlo hecho. Araquilla dice: ¿Qué haces? Yorna dice: en pocas palabras, no soy una madre que toma atajos al disciplinar a sus hijos. Prepárense, niña. Y así seguía la batalla. Capítulo 102. Muro de resolución. La historia otra vez nos narra a otro escenario, donde estaba Top. Donde otra vez la historia nos lleva en la parte que se había quedado, ¿no? Cuando Tok encontró a Otto, a Medium y a Petra. Y Tok decía: ¿quién sabe? Mi instinto me dice que tú eres la raíz de todo mal en esta guerra. Tok le dice: es mejor no perder el tiempo con ustedes tampoco. Todas estas personas que había encontrado Todd eran objetivos que él debía asesinar. Esa es la conclusión irrevocable a la que había llegado Todd. Acuérdense que Todd es inteligente, se da conclusiones, se da cuenta mucho por las expresiones de las personas cuando están diciendo la verdad o mienten o tratan de pasarse de listo, ¿no? Todd tenía la intención de matar a estas personas. No le importaba si fuesen niños o no. Esto era la guerra. Otto estaba muy preocupado y muy temeroso. Se dio cuenta que esta persona no era alguien normal y se dio cuenta que esta persona tenía un juicio excepcional y un análisis muy impresionante. Tok seguía hablando y dice: mi instinto me lo dice, eres la raíz de todo mal en esta guerra. En respuesta a las palabras de Todd, Otto apretó los dientes mientras vertía toda su energía en evitar el primer golpe y se preparó para recibir y evitar el primer golpe. Y Otto esquiva con las justas y grita: Petra, Petra-chan, grita. Y dice: Petra, número 7. A la señal de Otto, Petra levantó el brazo por reflejo. O sea, como que ellos ya habían tenido una preparación con anticipación, pues obviamente Otto y todos los demás saben que si están en el campo de batalla, por aquí y por allá, iban a haber enemigos. Entonces ya habían tenido una preparación de antemano, un plan de ataque y toda la cosa. Así que presten mucha atención. Otto dice: Petra, número 7. Y entonces Petra grita el nombre de su amado, Subaru, para disipar el exceso de ansiedad. Simplemente Petra apretó los dientes y Petra dice: Igual. Un rayo de luz blanca salió disparado de las yemas de los dedos de Petra mientras cantaba esto. Así es, amigos, Petra sabe usar magia. Era uno de los pocos hechizos ofensivos dentro de Magia Yang y una lanza de luz que atravesaba cualquier cosa en su camino, pero solo cuando la empuñaba un maestro de primer nivel. O sea, esta magia, aunque era ofensiva, todavía era un nivel pollo pues de Petra, ¿no? Pero sí era efectiva, pues para nada. Y la inexperta Petra no cumplía con ese estandarte de un maestro de primer nivel. El Yiwal de Petra infligió una quemadura en el mejor de las cosas, en lugar de matar a un objetivo vivo. Sin embargo, o sea, ojo con esto, Petra activa Yiwal, que es una luz blanca, pero no estaba dirigida al hombre que había saltado sobre ella, sino al suelo, en diagonal detrás de él. Era su movimiento ensayado número 7 que había tenido con Otto y con los demás que habían planificado, ¿no? El objetivo de esta magia de Petra cuando lanza su hechizo no era quemar al hombre, el objetivo era encender lo que había sido preparado, así es, debajo. No fue apuntado hacia Tok, esta magia fue lanzada hacia el suelo. Tok dice: ¿qué? O sea, era un ataque en conjunto, ¿no? Ellos habían anticipado planes a la batalla y habían puesto trampas terrestres. Debajo de la tierra habían puesto piedras mágicas de fuego. Entonces Otto le da la señal a Petra, Petra tira su magia, lo lanza al suelo justo cuando Tok estaba por atacarlos y como eran piedras mágicas de fuego pues iban a explotar. La historia nos dice que se habían preparado 10 trampas en caso de que Otto, que buscaba enemigos utilizando canales abiertos, y Petra, que lo ayudaba por si podrían ser atacados, ¿no? Como les digo, ya habían tenido planes anticipadamente. Tógase. Instantáneamente la vigilancia del hombre cambió ligeramente hacia su espalda. La explosión no estalló bajo los pies del hombre ni de cerca de él, por lo que el impacto y el calor de la explosión no lo alcanzaron. O sea, explota, ¡pum! Pero Tok no le cae el impacto porque esa parte, ¿no? Pero Tok ya estaba atento ahora. Ahora Tok sabía que debajo de la tierra habían trampas de explosiones, así que Tok tendría mucho más cuidado. Y Medium, que también estaba con ellos, pues no, balancea una espada bárbara en su mano. Medium se hundió en el pecho de su oponente. Aunque no era mucho más alta que Petra, la chica rubia cortó audazmente el brazo del oponente con una valentía completamente diferente a la de Petra, y comenzó a cortar el brazo del que empuñaba el hacha. Así es, comienza a atacar y apuntar el brazo para hacerle daño. Tok hace ¡cha! El hombre, distraído y chasqueando la lengua, torció la muñeca y rápidamente paró el golpe de Medium con su hacha. Así es, Medium le ataca con el hacha
a Tok, pero Tok rápidamente coge su hacha y lo bloquea el ataque, ¿no? Ambos se encogieron de hombros ante los hombres iniciales del otro y volvieron al punto de partida. Acuérdense que Medium es fuerte y poderosa en el sentido de la espada, ¿no? Solo que está en versión chota y ha perdido fuerza también y habilidad por la versión chota, ¿no? Medium dice, otro, y comienza a atacar y atacar. Después de todo, Medium no era tan débil de voluntad en absoluto, acuérdense que Medium es guerrera. Y luego Otto otra vez grita, Petra-chan, número 4. Petra dice, sí, y Petra otra vez activa, igual. La magia se liberó una vez más, pero esta vez el suelo explotó en un lugar mucho más cercano que antes. Y Medium que estaba atacando a Tog y había explosiones, Petra estaba por aquí, por allá, y Otto también estaba por aquí, por allá, ¿no? Otto dice, si es necesario, involucraremos a Medium-san. Petra dice, te lanzaré un hechizo curativo más tarde, ¿de acuerdo? Ya que entre las explosiones estaba impactando tanto a Tog y a Medium, pues, ¿no? Medium dice, oh, realmente no lo entiendo, pero no puedo parar ahora. Las explosiones detonaron a unos metros de distancia y los golpeó de una manera que delataba tanta ingenuidad. Por despiadado que haya sido, Petra estuvo de acuerdo con la forma de pensar de Otto. Claro, o sea, esas explosiones igual iban a hacer daño a Medium, pero no había de otra. No era tiempo para preocuparse por si sus aliados se podrían herir o no. Era una cuestión de vida o muerte, y tenían que detener a Tok, que tenía la intención de matarlos fríamente. A lo que Tok dice, maldición, oye, dame un respiro. Tok dice, ¿estamos pensando lo mismo? O sea, las palabras de Tok, si bien decía estos diálogos, la historia nos narra y nos dice que sus palabras sonaban terriblemente claro y no había ni una pizca de ira o impaciencia por haber sufrido algún contratiempo. Era más como un sentimiento extraño fuera de lugar. O sea, Tok estaba un poco molesto, pero estaba tranquilo. Tok estaba tranquilo, era como un pequeño contratiempo para él, ya que Tok, pues acuérdense que es un cabrón, es alguien poderoso y está acostumbrado a los contratiempos. En el momento que Tok dice, estamos pensando lo mismo, Petra escuchó esas palabras y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Incluso sin entender estas palabras, la intención detrás de ellas se sentía clara como el agua. Y Otto seguía hablando, ¿no? Y le decía, Petra-chan, número 2. Justo cuando Petra estaba a punto de darse cuenta de la verdadera naturaleza del escalofrío, el grito de Otto abandonó todo pensamiento e inmediatamente Petra obedeció, ya que la historia pues nos narra las perspectivas de los personajes, sus sentimientos, sus pensamientos y toda la cosa. Y otra vez Petra activa Yigual. Sin embargo, esta vez el Yigual de Petra estaba apuntando debajo de sus propios pies. O sea, esta contramedida que había hecho Petra era un plan también que había tenido Otto y Petra, ¿no? Y era un plan de emergencia que ellos hubieran preferido no usarlo, porque sabían que esto les iba a lastimar y que les iba a doler. Pero como Tok estaba ahí acercándose y atacando toda la cosa, no les quedó de otra. Y el cuerpo de Petra salió disparado por los aires. Pero obviamente, al momento de hacer esto, Otto, que estaba apoyando a Petra también, la agarra y la protege de la explosión. Y entre esa explosión, los empuja, Otto la protege también con su cuerpo, ¿no? Ya que Tok estaba ahí atacando. Los cuerpos de Otto y Petra rebotaron en el suelo. Stop agarró su hacha y lo señaló. El hombre olfateó el olor a hierba quemada que se convertía en humo negro, mientras sentía bajo sus pies donde había ocurrido la explosión. Y Tok con su olfato hace y comienza a señalar con su hacha y dice allí y luego por allí. Petra y Otto se quedaron sorprendidos. Petra abrió mucho los ojos ante estas palabras y ante el señalamiento que hacía Tok. Petra dice, pero ¿cómo? Otto dijo, no puede ser, ¿acaso se lo dijo un espíritu? Ya que al parecer Tok había descubierto las ubicaciones de las explosiones. Recuerden que Tok es un cabrón. Petra dice, pero no hay ningún espíritu aquí, Otto. Tok dice, hay más de una forma de hacer que cumplan, si no quieren ser comidos, eso es. Petra dice, ¿eh? Otto dice, no digo esto solo por despecho, pero probablemente sea lo mejor si no escuchamos a este tipo. Petra le dice a Tok, te desprecio. Medium dice, siento lo mismo, ya que acuérdense la habilidad de devorar a los espíritus, ¿no? Ya que, o sea, sí, realmente Tok se dio cuenta gracias a los espíritus, pero acuérdense que hay una habilidad que devora espíritus. Por eso el desprecio de ellos. Y así estaban en una batalla épica, moviéndose por aquí y por allá. Y Tok dice, de los tres, eres la más fácil de leer. Le decía a Medium, ¿no? Medium dice, ¿ah? Tok dice, eres el único que hace las cosas al estilo imperial. Petra dice, Medium-chan. Y entonces Tok se acercaba con el hacha a matar a Medium. Se dirigía con su hacha levantada en mano a matar a Medium, que estaba detrás de él. Justo antes de que le cortaran la cara, la gruesa hoja del hacha chisporrió y fue repelida, así es. Bueno, entonces cuando Tok se dirigía a matar a Medium, y Medium estaba pensativa y recordaba algunas cosas, y justo en ese momento donde Tok cogía su hacha para cortarle la cara y cortarle la cabeza a Medium, de repente es detenido por una espada, y se escuchó un sonido de choque en los sonidos de metal de choque, ¡pah! Y el ataque de Tok fue repelido.
Y Tok dice, eres. Y así es, lo que había detenido el ataque de Top era la espada de dragón azul, que era tan gruesa como el hacha que había sido repelida. La persona que lo agarraba era bastante extraña con su apariencia, y el hombre con un solo brazo dice, me preguntaba dónde se veían peor las cosas, pero como dice la gente, está más oscuro justo debajo del poste de luz. Pero hombre, es realmente preocupante cuando el futuro es tan oscuro. Así es, se tiraba unos diálogos medio raros a Aldebarán. El hombre que había llegado y había salvado a Medium era Aldebarán dice, este oscuro futuro está fuera de mis manos, ni siquiera puedo ver las estrellas después de todo. Aldebarán había entrado en batalla. Aldebarán había salvado a Medium. Capítulo 103. Cuenta regresiva desde las estrellas. La historia luego nos lleva con Ren, donde Ren se decía a sí misma, si voy a hacer un movimiento, es ahora o nunca. Ren pensaba sobre la batalla que se estaba dando en la capital imperial, ¿no? Ren pensaba, después de todo, Belzec-san y yo estamos en lados completamente diferentes. Ren pensaba sobre quién podría ser enemigo y quién podría ser aliado. Como ella no era ni del Imperio de Wallachia ni era aliado de los demás, comenzaba a indagar en sus pensamientos se ponía un poco filosófica Ren. Ren también estaba preocupado, ya que ella estaba, acuérdense, en la mansión de Belzec, y esto estaba ubicado en la capital imperial donde se estaba dando todo el desenlace, toda la batalla épica. Aprovechando de la negligencia de la seguridad en la mansión, Ren se había escapado silenciosamente de la habitación. Ren se decía a sí mismo, debo pasar desapercibida hasta que me escape. Ren estaba escapando por la mansión sigilosamente cuando subió al techo. Recuerden que Flock también estaba cautivo de la mansión, o sea, Ren quería escapar de la mansión, pero se subió primero al techo. ¿Por qué? Porque había otro plan. Presten atención. Ren no quería escapar sola, quería ir por Flock también. Y la mansión estaba rodeada por un alto muro para empezar. A diferencia del techo, escalarlo habría sido difícil, por lo que no parecía tener sentido siquiera considerar. Ren en sus pensamientos mientras buscaba salidas así, planificaba y toda la cosa, o sea, se movía de por aquí para allá para buscar cómo escapar, pues no, y obviamente de paso llevarse a Flock y toda la cosa. En sus pensamientos la historia nos narra que ella pensaba sobre el príncipe heredero de cabello negro que había sido aclamado como el líder detrás de la rebelión. Y Ren se decía a sí misma, necesito asegurarme de que Flock-san y yo, así como Katina-san, estemos a salvo. O sea, presten atención, Ren estaba buscando, subiendo por aquí, moviéndose por aquí y por allá para buscar la manera de escapar. Estaba memorizando el camino o posible lugar donde podrían salir junto con Flock y Katina, ¿no? Y después regresa para ir por ellos. Cuando de repente Ren se dio cuenta de algo. En el cielo había un extraño suceso y Ren se le erizó la piel y se puso de gallina. Ren se quedó sin aliento al ver la batalla que se desarrollaba a través de los muros de la ciudad, mientras el cielo amenazante se transformaba en un espectáculo peculiar. Ren estaba en el techo, acuérdense, estaba en el techo tratando de buscar una salida por ahí, para luego regresar por Flock y Katina. Y al ver desde el techo todo lo que se estaba desarrollando en la capital imperial, las batallas épicas y toda la vaina, exclamó y se quedó sorprendida y se le erizó la piel, ¿no? Por todo lo que estaba viendo. En ese momento, pues, al ponerse rígida por todo lo que estaba pasando, perdió la fuerza para permanecer de pie en el techo. Y entonces se deslizó por la pendiente del techo y casi se cae por completo, pero rápidamente agarró el borde del techo con todas sus fuerzas. Y Ren dice, eso estuvo cerca. Y al estar agarrada de ahí, se da cuenta que ya luego se separa, ¿no? Y se da cuenta que había una puerta al final del pabellón y le había llamado la atención. Esta había sido la primera vez que Ren había visto una puerta a un edificio separado al que se le había prohibido entrar. Entonces Ren pensó, ¿qué es esto? ¿Una puerta oculta? Entonces Ren se baja, abre esa puerta, que no había visto esa puerta en ningún lugar. Recién se había ganado, ¿no? Y ya eran edificios que separaban. Entonces Ren va cuidadosamente y abre la puerta y se da cuenta que era como un sótano que tenía bastantes escaleras. Ren dice, escaleras que conducen a un sótano. La puerta no estaba cerrada con llave. Probablemente porque era innecesario, pensó Ren. Ren comenzaba a bajar, cuando notó algo y exclamó, ¿hay alguien ahí? Esa persona había escuchado la pregunta de Ren y exclamó, Su Excelencia, debo. Ren dice, ¿quién eres tú? El hombre dijo, debo proteger a Su Excelencia el Emperador, Vixen Wallachia. Con una voz baja y manchada de sangre, la voz de ese hombre resonó lastimosamente en el aire viciado del sótano. Y entonces el hombre dice, yo soy Ghost Ralph, debo proteger a Su Excelencia del gran desastre. Acuérdense que habían dicho que había un general divino que había desaparecido y toda la cosa y no se sabía si estaba muerto o vivo. Y aquí está, ya. El hombre era como un león, decía la historia, no narra así, ¿no? Que rugía heroicamente mientras su rostro estaba cubierto de cicatrices. De repente la historia nos lleva con Serena.
Acuérdense que la historia no es cronológico en el sentido de que te cuenta algo, sino que se salta varios momentos. Y eso está bien porque es lectura. Y yo trato de traspasarles esto como está. No trato de modificar nada y de cambiar las cosas a mi manera. Yo te lo narro tal como está. La historia luego nos lleva con Serena, donde hablaba con Abel y le decía: Abel, fuiste tú el quien difundió el rumor sobre el príncipe heredero, ¿no es así? Acuérdense que el escuadrón de dragones ya había aparecido y estaban preparándose para atacar, estaban atacando ya contra los jinetes de Madeline, ¿no? El escuadrón de dragones de Serena ya habían aparecido y estaban combatiendo al enemigo, los otros dragones voladores. A lo que Abel dice: parece que tengo tiempo para tu charla ociosa ahora. En todo caso, ¿no deberías estar atento a los movimientos de tus subordinados? Hasta que Abel tira factos, ¿eh? Serena dice: sí, por supuesto, pero es desalentador que descartes esto como una cháchara ociosa. Tomé una postura debido a tu carta rápidamente, pero ya que mi venida era tan vital para tu estrategia, tratarme con un poco más de cuidado no te haría perder la cara. Abel dice: hablando como un plebeyo, bueno para nada. Serena dice: incluso si hablara como un filisteo, preferiría no actuar como tal. Tengo demasiada curiosidad sobre la respuesta de antes. Encogiéndose de hombros, Serena apartó la mirada del cielo y miró hacia Abel, ya que, bueno, a Serena le gustaba el chismecito, pero no. Serena dice: el príncipe heredero de cabello negro, tú eres quien difundió esa historia, ¿y no es este príncipe heredero el que lidera ese grupo en medio de su glorioso alboroto? Abel dice: verás, en resumen, ¿crees que esta agitación que se extendió por el campo de batalla fue orquestado por la descendencia ilegítima del emperador? Serena dice: no, mis disculpas. Es una forma de hablar. No creo que el príncipe heredero de cabello negro sea realmente el hijo de su excelencia. Con toda probabilidad, su excelencia no tiene hijo. Y Serena sigue hablando, no dice: su excelencia nunca tomó una reina. Y no se menciona que alguna vez tuvo intimidad con una mujer. He tratado de seducirlo antes, pero me ignoró por completo. Eso debería servir como evidencia sólida. Abel dice: entonces, ¿estás de acuerdo? Serena dice: por supuesto, hablo completamente en serio. Abel dice: no te pregunté si hablabas en serio, te pregunté si estabas cuerda. La mirada de Abel se volvió severa cuando se le presentó una razón bastante poco conveniente para basar su argumento. La historia nos dice pues que Serena era uno de los altos condes más prominentes de Wallachia, y que Abel le tenía alta estima a Serena por sus habilidades y ambiciones, ¿no? Y que la había tomado como una de las fuerzas necesarias para dar este golpe decisivo en la batalla final. Serena dice: no quiero decir que el príncipe heredero sea el hijo ilegítimo de su excelencia, pero creo que es un representante más fiel para liderar esta gran guerra civil. Después de la guerra, si usted y el príncipe heredero van a unir fuerzas, ¿no es obvio a quién deberíamos preguntar sobre el futuro del imperio? A lo que Abel, al escuchar estas palabras, hace: ja. A lo que Serena dice: ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Abel dice: no me estoy riendo de ti, más bien admiro tu perspicacia. Es solo que cuando las conclusiones difieren, el proceso simplemente está aún más desconectado. No es irrazonable, eso sí. O sea, estas palabras eran irónicas para Abel, ¿no? A lo que Abel dice: no tengo intención de entregarle el trono a nadie. Tu evaluación está equivocada. Serena dice: entonces, ¿estás diciendo que todas mis conjeturas están completamente equivocadas? Abel dice: no todas. Tienes razón, corrí la voz sobre la existencia del príncipe heredero de cabello negro con la intención de encontrarlo arrasando en el campo de batalla. Pero la gravedad del asunto es diferente. Serena dice: ¿la gravedad? Abel dice: es la gravedad de subirlo al escenario y mantenerlo en línea. Esto último tiene poca importancia. En cualquier caso, esa ingenuidad suya no puede tolerar los sacrificios de otros. Que Abel dice a sí mismo, pues, deja a un lado la vacilación y la piedad, y aprovecha al máximo tu ingenuidad. Eso es lo que te hace verdaderamente especial. Natsuki Subaru. O sea, Abel ya se había ganado, pues, que este batallón era liderado por Natsuki Subaru. Acuérdense que Abel es muy listo, muy inteligente, calculador, fue y toda la vaina. Y él puede sacar conclusiones y unir las piezas rápidamente para saber muchas respuestas basado en ¿cómo se llama? En información que obtiene, ¿no? Cuando de repente que Abel estaba conversando con Serena, aparece un hombre en medio de los soldados y el campo de batalla, y varios soldados lo apuntaron con intención de atacarlo. A lo que Abel dice: bajen sus armas, esta cosa no representa una amenaza. Los soldados dicen: pero señor. Abel dice: incluso si le dieras un cuchillo, no podría hacer nada. Es un payaso cuya única habilidad es jugar con las palabras. A lo que este hombre dice: oye, a lo que este hombre dice: ¿qué? Esto es algo desagradable de decir, eso me dolió, ¿sabes? Y Serena dice: tú, ¿por qué estás aquí? ¿No eres el observador estelar? Y este hombre era Ulvik. Y Ulvik dice: si fueras tan amable, llámame Ulvik. Encantado de conocerla, alta condesa Dracroy. Y lo que Ulvik dice: bueno,
¿Qué estoy haciendo aquí? Esa es una conversación para después del gran desastre, si es que sobrevives, ¿verdad? Así es, había aparecido Ulvik. Capítulo 104. Bastiones en el caos, primera parte. Los ojos de Abel se abrieron ante escuchar las palabras el gran desastre. Obviamente Abel estaba con su máscara Oni y nadie podría ver sus expresiones. Abel le dice a Ulvik, ¿enfrentarme aquí es solo otro evento que anticipaste? Ulvik dice, oh no, de nada. Me estás dando demasiado crédito. Estoy lejos de ser un gran problema. Abel dice, si todo lo que has venido a decir son tonterías, con gusto te cortaré la lengua. Ulvik dice, oh querido, estoy tan asustado. ¿Qué pensamientos que revuelve el estómago como de costumbre? Serena dice, te he visto antes. El observador estelar entrando y saliendo del Palacio de Cristal. Debe ser uno de los bufones que su excelencia el emperador tiene a su lado. ¿Lo conoces, Abel? Abel dice, irremediablemente así es. Serena dice, no fue mi intención agitar tus plumas hasta que todo esto terminara. Pero no puedo evitar preguntar, ¿quién podría estar escondiendo su rostro detrás de esta máscara de Oni? Mientras Serena se preguntaba sobre la identidad de Abel, un rayo de racionalidad moraba en sus ojos entrecerrados. Abel dice, responder esa pregunta no es una prioridad en este momento. La historia nos dice que Serena no tenía de todo claro quién era este tipo. O sea, Abel, pues, ¿no? ¿Quién era Abel? Todos sabemos que es el emperador, que es Vincent, pero que Serena no estaba al tanto de quién era en realidad. Acuérdense de la habilidad que tenía la máscara de disipar la imagen de la persona y toda esa cosa. A lo que Serena dice, hay medios para quitarte esa máscara por la fuerza. También confío bastante en mis habilidades en ese sentido.